Hola, buen día. Hoy vamos a hablarles acerca de la generación de energía fotovoltaica en México. Nuestro equipo está conformado por Raúl Barrón, Gerardo Ugalde, Jimena Rocha y Santiago Sabio. Y bueno, para empezar les voy a hablar acerca del potencial de generación de energía fotovoltaica en México. Y toda nuestra problemática está basada en el hecho de que la generación de energía eléctrica en nuestro país se ha sostenido únicamente, o bueno, en su mayoría, de combustibles fósiles, a pesar de que su ubicación geográfica y condiciones climáticas le dan un gran potencial para aprovechar la energía solar como fuente también de producción. Por lo que les hablaré un poco más del estado actual y de su potencial de México como país. Y bueno, comencemos. Actualmente los menores costos se registran en el sector eléctrico con proyectos de grandes escalas como de 100 megawatts y le sigue el sector comercial con capacidades de alrededor de 200 kilowatts y por último, y el más pequeño, el sector residencial o de generación distribuida. Y bueno, también ha habido un gran inversión por parte de muchas empresas en este campo que se está desarrollando tan rápidamente y se busca aún más reducir costos y optimizar, obviamente, eh, optimizar en sí los sistemas fotovoltaicos. Continuamos. Algunos datos relevantes de cómo estamos. Actualmente, las celdas de silicio cristalino dominan el mercado fotovoltaico con una participación de 85% de las tecnologías que lo conforman. Las fuentes limpias, es decir, renovables y nuclear, participaron con un 9% del total de la oferta energética nacional, lo cual sigue siendo un número, una cifra bastante pequeña. A pesar, y último dato, a pesar de los incrementos experimentados en los últimos años, la energía solar continúa siendo subaprovechada, ya que apenas contribuye con el 0.12 de la oferta interna bruta total de energía de todo el país. Y bueno, ¿cuál es el verdadero potencial de nuestro país? De acuerdo con Yasuhiro Matsumoto, México tiene el 70% de su área territorial cubierta con un potencial de energía solar de más de 4.5 kilowatts por metro cuadrado. Bueno, sí. Y también menciona que si solo cubre el 1% de esta área con paneles solares, podríamos dar electricidad a toda nuestra nación. Eso es 19.643.75 kilómetros cuadrados de paneles solares. Es un país grande, México. Y por último, ¿cuál es nuestro pronóstico según la Secretaría de Energía? Dice que dentro de 15 años la capacidad instalada de tecnología fotovoltaica se incrementará en 568.176% a la cantidad de tecnología fotovoltaica de hoy. Es decir, este dato fue obtenido en 2016, entonces hace 4 años. Ese era nuestro pronóstico y pues es un pronóstico que de verdad debería de impulsarnos como ciudadanos, de impulsarnos a las empresas y también en general a la comunidad a tomar en cuenta el potencial y hacer el cambio. Gracias. La sección 2 de nuestra situación problema se llamó Operación, Desempeño y Selección de Sistemas Fotovoltaicos, en la que principalmente tuvimos que investigar qué era una celda fotovoltaica, un módulo fotovoltaico y un arreglo de módulos. Ya con esto investigamos también qué era y para qué nos servía un voltaje de circuito abierto y un voltaje de circuito cerrado, además de cómo se calcula experimentalmente la corriente voltaje y potencia voltaje. También utilizamos un simulador en internet en el que teníamos que calcular la capacidad de un sistema fotovoltaico para
que genere por lo menos un 40% de la energía que consumimos anualmente en nuestras casas. Esto lo hizo cada quien individualmente y además, ya con esta información generamos una cotización aproximada de cuánto sería el costo de instalar ese sistema en nuestras casas. Hola, en la sección 3 se va a hablar sobre cómo se comportan las relaciones IB y PV y cómo se muestran sus gráficas. En la gráfica mostrada ahora se puede apreciar el comportamiento de una sola celda solar con un voltaje de circuito abierto de 0.57 volts y una corriente de cortocircuito de 34 mA. Cabe resaltar que estos son los valores máximos que presenta el circuito. La gráfica IB se ve representada por la línea verde y la relación PV mediante la línea roja. Esto va a ser algo constante a lo largo de las demás gráficas que vamos a ver a continuación. Bueno, sabemos que el voltaje máximo del sistema se encuentra en 0.57 volts y la corriente máxima en 0.034 amperios y que la potencia es la multiplicación de estos dos valores. Pero claro, no puede ser la potencia máxima la multiplicación del voltaje y de la corriente máxima, ya que en ningún momento coinciden. Así que se puede llegar a la aproximación de que la potencia máxima es de aproximadamente 0.01582 watts. En este caso se está mostrando el comportamiento de 6 celdas conectadas en serie con un voltaje de circuito abierto de 3.57 volts y una corriente de cortocircuito de 100 miliamperios. Y su potencia máxima es aproximadamente 0.294 watts. En esta gráfica se ve el comportamiento de dos módulos conectados en paralelo, con un voltaje de circuito abierto de 3.57 volts y una corriente de cortocircuito de 200 miliamperios, siendo su potencia máxima aproximadamente 0.59 watts. La gráfica ahora mismo muestra el comportamiento de dos módulos conectados en serie, con un voltaje de circuito abierto de 7.15 volts y una corriente de cortocircuito de 100 miliamperios, siendo su potencia máxima 0.61 watts. Por último, esta gráfica muestra el comportamiento de dos módulos conectados en serie igual a los anteriores, solo que estos presentan una sombra. Como se puede ver, no llega a una corriente tan alta como en el caso anterior. En este caso, su potencia máxima es de 425.8 miliwatts, o sea, 0.4963 watts. En esta gráfica comparamos los tres módulos iniciales, un solo módulo, dos módulos en serie y dos módulos en paralelo. Se puede apreciar que el valor máximo de corriente lo obtienen los dos módulos en paralelo, ya que dichas corrientes son la suma de las corrientes individuales de cada rama. Por otro lado, el mayor voltaje lo presentan los dos módulos conectados en serie, ya que se suma el voltaje individual que otorga cada celda. Y aquí está la comparativa de el módulo que tiene sombra y el que es exactamente igual, pero sin esta desventaja. Ya sabemos que son exactamente iguales, así que uno recibe luz y el otro no. Bueno, al menos no tanto. Es claro que el módulo que recibió sombra durante el proceso de medición se desempeñó peor a la hora de generar la corriente y esto se puede apreciar claramente en la gráfica. Esto también merma la potencia dada por el módulo. En conclusión, a partir de estas mediciones digitales se ha podido comprobar cómo es que la forma en la que las distintas celdas se conectan realmente afecta al desempeño general del circuito, ya que si lo que se quiere es un mayor voltaje, lo ideal es conectar celdas en serie. Por otro lado, si lo que se quiere es incrementar la corriente, se debe conectar módulos en paralelo, ya que la corriente de una rama es igual a la corriente individual de cada celda que la compone, que bueno, se asume que son iguales. También se puede concluir que el posicionamiento del sistema es vital para su desempeño, ya que mientras más sombra reciba, menos potencia y corriente va a poder generar. Para la etapa 4, tenemos que probar nuestros conocimientos pasados y aplicarlos a un circuito a escala con determinadas características. Así podemos entender mejor las aplicaciones posibles en el mundo real.
Se nos pidió que hiciéramos un circuito similar a este, en el cual se consiste en un potenciómetro, un amperímetro y un voltímetro. El amperímetro y el voltímetro pueden ser el mismo, pero nosotros utilizamos dos. Estos tienen que ser conectados de varias formas al módulo fotovoltaico o módulos, porque pueden ser muchos. A la izquierda tenemos algunos de los diagramas de circuitos en tipo serie y en paralelo. Y luego, así luce más o menos el circuito experimental. Este es particularmente el sombreado en serie y utilizamos 2 multímetros a las 12 horas del día cuando había mucho sol. Muy bien, para esto tuvimos que graficar cada una de las celdas en términos de su corriente de cortocircuito y su voltaje de open circuit, de circuito abierto. Una vez que hayamos obtenido su variación en base a la resistencia, podemos graficar sus valores en cómo varían la corriente, el voltaje, y con estas razones podemos calcular la potencia máxima, el cual se indica en la parte de arriba de las gráficas, en el azul, mientras que en naranja es la corriente relacionada con el voltaje, que es el eje X. Luego hicimos varios experimentos en donde tuvimos que cambiar el orden de los módulos solares en términos de paralelo o en serie. Este fue el paralelo, este fue el serie y este fue el serie con sombreado, en donde se nos pidió tapar un 30% del panel solar para ver qué efectos tendría esto sobre el voltaje y la corriente. Una vez, para llegar a la conclusión, en este experimento se aprendieron las relaciones que conllevan las diferentes configuraciones de módulos de paneles solares junto con sus unidades de medida como la relación corriente-voltaje y la potencia-voltaje. Con estas mediciones se utilizará para determinar el rendimiento óptimo para un módulo o módulos de paneles solares. Con estos podemos obtener de manera experimental o inclusive con simulación las características que ofrece cada módulo solar, así ayudándonos a juntar todos los previos conocimientos de esta materia para tratar de diseñar un sistema de producción de energía solar con las cualidades que nosotros queramos o busquemos. Eso es todo. Muchas gracias.